Mi mamá hoy en día, hace muy poco, se enteró que yo dormí una semana en una plaza, por ejemplo, en el medio de Francia. Claro. No tenía miedo, entonces salí de una, me metí en otra. Más adelante aprendí a gestionar las emociones, pero me sirvieron para ser una gran mamá. Y si el verdadero cambio que estás buscando no está afuera, sino dentro tuyo, hoy vamos a hablar sobre despertar de conciencia, un camino que cada vez más personas comienzan a recorrer. Pero, ¿qué significa realmente el despertar de conciencia? Yo arranqué mi carrera descubriéndome, arranqué con Reiki, ahí conecté, después de haber mucho tiempo apagado mis dones, conecté nuevamente con un poco de clarisintiencia, con la empatía hacia lo que los otros sentían, que era mucho lo que yo sentía. Ahí empecé a conocer este camino espiritual, energético, en mí misma. Y después pude empezar a abrirme a sostener a otras personas. Y ahí dije, qué hermoso que es esto. Qué hermoso es poder brindar herramientas, acompañar a la gente. Sí. Y ahí en más, desde hace ya 6, 7 años, estoy en esto de acompañar procesos. Bien. Desde distintas miradas. Siempre sobre la empatía. Sí. Tuve muchos procesos muy difíciles, ¿viste? Ese tipo de personas que le pasaba de todo. Sí. Bueno, a mí me pasaba de todo. En general a todos nos ha pasado claro, de todo. Sí. Sí. Y en eso de que me pasaba de todo, siempre fui una mujer que una niña, una chica joven que se preguntaba siempre el porqué de todo, por qué me pasa esto, por qué me pasó a mí. En esa pregunta yo encontré la respuesta en Dios, en el universo, algunas le dicen sí, Alá, lo que siempre decimos, lo que vos creas. Exactamente. El ¿por qué no? Claro. ¿Por qué a vos no? Porque a otras personas sí les suceden tantas cosas y a vos no te tienen que pasar. Y hoy en día puedo decir que las cosas que nos pasan, en este despertar de conciencia que yo tuve, encontré el que me sucedieron un montón de cosas para acompañar a otros en esos procesos parecidos, dentro de distintos caminos, esos aprendizajes. De repente, por ejemplo, me pasa mucho con mis pacientes que me cuentan algo y me dicen cómo puedo hacer con esto. Y como a mí me pasó y me resuena mucho, puedo decirles esto de... Ya sabes el camino. Claro, a mí me sirvió esto, fíjate si te puede servir a que esto otro. Y claro, no desde el ego de que yo esto, sino me sirvió, como decís vos, me sirvió. Del ser un alumno, de ser inmaduro en la vida, en esto de... Estoy en continuo aprendizaje. Exacto. No definirse como un adulto que ya se la sabe toda, porque todo el tiempo en esto de que me siento reflejado en un otro, esa persona te viene a mostrar en realidad qué es lo que tenés que trabajar vos internamente. Y eso para mí es hermoso. Poder reconocerme en un otro. Un poco esto de cuestionarte tu propia verdad, que uno se cree una verdad. Y bueno, por lo menos en mi caso yo tuve que cuestionarme todas mis propias creencias, ninguna era válida y bueno, es reconstruir de nuevo una nueva versión sin esas creencias y bueno, a veces como todo proceso a veces es doloroso, siempre la idea es, en tu caso y en el caso de terapeutas, la idea es que evitar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, mostrar el camino más fácil desde tu experiencia, ¿no? Sí, ahí cuando decís evitar el sufrimiento, estuve tanto en proceso de decir, no quiero que me duela, ya no quiero sentirme así. Y una vez dije, el dolor me está mostrando algo. Claro. El dolor existe en los seres humanos para algo sentimos. Y estudiando lo que es coach en inteligencia emocional, aprendí a que las emociones son una herramienta que tenemos que es increíble. Están para algo. Claro, no nos enseñan a usarlas. No porque nuestros padres no tenían esa educación. Claro, no tenían todas las herramientas que tenemos ahora nosotros para poder identificarlas. Claro, sí. Porque a veces ni siquiera las identificamos. No nos damos cuenta que el llorar, que la tristeza se despierta para liberarse de esto que tenemos guardado adentro. A ver, las emociones se sienten primero en el cuerpo, después las procesa la mente y después tenemos una reacción. Y eso es en una milésima de segundo. Entonces,
en esto de decir, bueno, el enojo, ¿para qué sirve? Para correrme de una situación que me la está lastimando, que ya no me gusta, que ya no quiero vivenciarlo. ¿Cómo me corro? Claro. Entonces el ver cómo ese enojo me está ayudando y va a durar el tiempo que te tenga que servir para poder correrte de cierta situación o de ya no querer vivir cierta situación. Así es, sí. Entonces para mí esto que vos decís del sufrimiento, del dolor, hay que aprender a vivirlo, hay que aceptarlo, Sí. porque a partir de la aceptación uno puede transitar ese camino. Así es. Sea de un trauma, de una decisión simple, de un acontecimiento, de conocer, lo que sea. Porque todo trae como no un dolor, pero sí un recuerdo que puede ser de chiquito o de la adolescencia o que vivimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, para mí eso es como transitar el dolor, es súper importante. Somos humanos, Sí. venimos a sentir. Sí, No nos sí, falta- lo vamos a evitar. No, Claro, el Aún- no sentirlo. Aún no. el más despierto Exacto. va a sentir esas emociones, Sí. eso hay que aclararlo también, Sí, ¿no? nunca se deja de Entonces, sentir. Claro, No. Pero la idea es que justamente esa emoción se transite de diferente manera una vez que vos despertaste en conciencia, Claro. ¿no? Porque en vez de sufrirla, sino ahora aceptás. Eso ya es un despertar, ¿no? Sí, en lo que es entender qué es lo que estoy sintiendo, entender qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy haciendo. El entenderlo es ser consciente. Claro. Claro. ¿Por qué reaccioné de tal manera? Siendo que yo sabía que esto era una emoción. Bueno, hay algo atrás. Entonces ya para la próxima es como que lo vas afilando. Como que te preparas un poquito más. Claro, sí. ¿Y nos podemos dar cuenta de que estamos despertando para, Sí. a ver, Yo hoy en día me doy cuenta que soy más consciente que antes, porque mi propósito es todos los días ser un poquito más consciente en cómo trato a mi hijo, en cómo le respondo a mi mamá, que antes yo era muy volcánica en la reacción con mi mamá porque me veo muy reflejada en ella. Entonces hoy en día por ahí le contesto de cierta manera y después le digo, mami, y voy hacia ella. Antes no, lo dejaba pasar o me retiraba, me enojaba mucho. Hoy en día sí sé que puedo regular un poco más el tono o hasta con mi hijo, conmigo misma. Antes me criticaba, me enjuiciaba mucho por un montón de cosas. Y hoy en día ya no, ya me acepto, valoro lo que puedo hacer con las herramientas que uno tiene. Pero sí te puedes dar cuenta, porque el camino va cambiando. Primero te preguntas todo por qué, después empezás a preguntarte el para qué, y después llega un momento en el que lo que te está pasando simplemente lo aceptás, lo recordás y ahí duele el recuerdo de lo que me sucedió, pero no te detenés a sufrirlo, como cuando te preguntas el por qué o el, ay, ¿qué me está enseñando esto? El para qué, para hacer esto, lo otro. Entonces sí, yo siento que lo sentimos y el dolor se puede llegar a sentir un poquito, pero lo vamos a seguir sintiendo, por lo menos un ratito en un recuerdo cortito. Sí, sí. Y para esas personas que sienten ese vacío existencial o están insatisfechos, viste, que tienen todo pero se sienten totalmente vacíos, bueno, ¿qué le dirías? Es como, ¿se puede salir de ahí? ¿Qué te hace feliz? ¿Dónde está el amor en esas cosas que supuestamente te están llenando? Porque yo hoy en día hago lo que amo, acompaño, soy mamá, tengo mi familia, tengo grupos de amigos muy hermosos y aún así mi propósito es seguir conociendo, seguir abriéndome a más gente, que mi camino me muestre cosas nuevas, seguir aprendiendo. Animarse. Claro, entonces capaz que para las personas que se sientan un poco vacías es rever el propósito, conectar con cuál sería su misión en esta vida, su alma en este cuerpo, qué cosas te motivan a despertarte todos los días y a decir, ay, hoy voy a hacer esto, con qué energía te despertas. Yo creo que si te sentís vacío tenés que revisar cuál es tu rutina, cuáles son tus hábitos. El vacío que uno siente y lo refleja, por ejemplo, yo siento que mi pareja no me llena, o siento que esta familia no me llena. Eso es porque vos no estás, vos te sentís vacío, es algo tuyo. Claro. Creo que los procesos son internos, son de cada uno. Sí. No puedo ponerme a pelear con mi pareja porque no me estás haciendo feliz. No, yo no estoy siendo feliz. Claro. Hay algo que tenemos que trabajar o que yo tengo que trabajar con la pareja. O con la familia o en el trabajo. No te llena, no te gusta. Bueno, ¿vos qué podés hacer con eso?
Claro, para cambiar eso. Claro. Que tiene que ver con un poco con las decisiones, ¿no? Que en realidad estamos decidiendo todo el tiempo y a veces no nos animamos, justamente en el área de parejas, donde decir, bueno, yo me puedo ir de ese lugar si no estoy siendo feliz y me sigo quedando, ¿no? Sí, hay mucho, eso, el tema de las parejas es muy loco porque dependiendo de las edades también, hay muchas personas más de 50, más de 60 que se fuerzan a quedar en un vínculo que quizás no los completan o sienten que tienen que aceptarlo todo como es y no se mueven de ahí. Está bien porque es el proceso de cada uno y nadie te puede decir que hagas lo que vos no querés hacer y que vos no podés hacer. Y acá aparece algo que cuando yo lo aprendí dije, es hermoso y lo quiero hablar sí o sí, es el tema del amor propio, porque en esto de despertar la conciencia tenés que tener conciencia sobre lo que es el amor propio. Y el amor, para tomar una decisión o un accionar o lo que sea desde el amor propio, aparecen dos preguntas fundamentales que es, a ver, quiero, si vos hablamos del tema de la pareja, vamos a dejar ese tema. ¿Quiero estar en pareja con esta persona? Sí, quiero, porque lo amo, porque me gusta el vínculo que tenemos. Bueno, ¿podés quedarte? ¿Podés estar con esa persona? No, no puedo, porque no me llena. Por ejemplo, eso que hablamos recién, porque esa persona siente que no la llena. Ahí hay en las dos respuestas un no. Entonces, cuando es un no, hay que revisar si realmente vos te estás quedando por amor propio. Cuando aparece ese no, tiene que aparecer la tercera pregunta que es clave, que es, ok, yo me quedo porque lo amo y porque comparto cosas lindas, pero ¿me voy a quedar con amor o me voy a quedar con enojo? Claro. Quejándome, sintiéndome mal. Entonces, si te vas a quedar con emociones que vibren bajo y no te van a ayudar a crecer en pareja ni individualmente ahí, lamentablemente eso es una decisión que no es desde el amor propio y a la larga o a la corta eso se va a romper. Si las preguntas es, ¿puedo? Sí. ¿Y quiero? Sí. Ya está. Es fácil, digamos, te queda. Hay mayoría. Sí, es mayoría y el sí es la energía de esa vibración alta. Entonces sí te quedás a caminar mi camino realmente siendo quien yo puedo y quiero ser. Claro. Que eso para mí es estabas haciendo el camino de otros, quizás. Ay, sí, estaba haciendo el camino de otros. Claro. Sí. Que en realidad un poquito de lo que hablabas ahí en el tema de parejas, esto de que, bueno, en todo tipo, ¿no? En el trabajo, en lo que sea, ¿no? Esto de que queremos que cambie el otro, ¿viste? Ay, sí. Eso, o sea, nosotros nada, o sea, que cambie el otro, porque el otro tiene que cambiar y en realidad... Porque el otro hace. Y en realidad claro. Ahí es también un punto de conciencia, ¿no? Ahí está bueno trabajar la ley de los espejos, la famosa ley de los espejos, que muchas veces nos muestran un reflejo de lo que tenemos que trabajar internamente y muchas veces somos nosotros teniendo el espejito de algo que ya vivimos para que el otro lo refleje en nosotros. Es difícil a veces discernir entre si estoy teniendo el espejo o esa persona me está reflejando algo, pero para eso tenemos la pregunta, el qué me está mostrando, para qué lo que dijo me enoja, para qué lo que esta otra persona me molesta, me duele. Porque si tiene que ver conmigo, lo que estoy viendo. Claro, ¿me lo está haciendo a mí o él lo hace y a mí me molesta? Eso es genial. Eso te ayuda mucho a apagar el juicio. Claro. Y revisarte vos sin ponerle tanto peso, ¿no? Eso nada más. Siempre uno puede revisarse y eso es lo importante. Ir hacia adentro, nada más. Que el juicio también tiene que ver con el amor propio. Uno se enjuicia a uno mismo también. O sea, el juicio está a la orden del día. Siempre. Yo dije, una de las cosas que me he sacado y que, bueno, uno siempre va revisando y a veces aparece, pero es el juicio, ¿no? Que siempre estamos enjuiciando todo. El juicio es una de las partecitas de la voz del ego que nos dice que está mal, que así no, que cómo te va a hacer eso, ay, fíjate que te dijo tal cosa, qué feo eso que te dijo, eso te lastima. Para mí siempre le digo a mis pacientes, ponele una voz al ego, que la voz del ego es la que te tira para abajo, la que te hace dar muchos miedos, la que te frena, la que te da desconfianza. Y después está la voz del alma en nuestra mente, que es esa voz que te dice, vos podés, dale para adelante, si te va a salir bien, si haces este proyecto, anda, tírate la pileta, porque el alma sabe cuál es el camino en este cuerpo. Pero ahí aparece la guerra. No, y el miedo. Aparece el famoso miedo, que todo muy lindo lo que el alma quiere, pero no me animo.
Bueno, si yo te digo que vos tenés que cruzar la calle. Sí. Y el bulevar. Sí. Y no tenés miedo. ¿Cómo cruzás? Cruzás. Cruzo, sin mirar, cruzo. Cruzás sin mirar. La emoción del miedo viene a mostrarte que tenés que estar atenta. A mirar para la izquierda, a mirar para la derecha. Y no solo eso. Mirar si hay un pozo en el medio del camino, o si viene un perro, o si alguien te va a empujar, claro. o si alguien viene de frente. Te ayuda a estar atenta a tus movimientos, hacia dónde voy a ir, cómo voy a llegar. Voy a pedir ayuda para cruzar, me mando, voy rápido, voy despacio, voy con herramientas, voy caminando sola. ¿Qué necesito en el otro lado? ¿Qué hay del otro lado? Claro. Entonces el miedo te ayuda a diferenciar cómo, qué, cuándo, dónde. Yo de chica no tenía miedo a nada. Si vos al miedo lo usás como herramienta para observar para qué aparece, te va a servir para todo, para tomar muy buenas decisiones para vos. Bien. Después, que a los otros no les funcione, eso es un tema de los otros. Si vos lo vas a hacer con miedo, pero con amor, y a vos te sirve, está perfecto. Ya sea a los otros no les conviene, no problema les gusta, de ellos. Es un tema que van a tener que resolver los otros. Claro. Siempre y cuando vos eso lo vayas a terminar haciendo con amor propio. Claro. Y sin decir, bueno, yo lo hago porque es mi amor propio, pero a vos te va a lastimar. No. Ahí va a aparecer el miedo de perder esa persona. Entonces, ¿cómo revisas eso que vas a hacer para no perder esa persona que amas también? Claro. Pero es como cuando vos observas realmente lo que es, tenés una gran herramienta. O sea que tenemos que tener un poquito de miedo para poder avanzar. El miedo existe para algo. Y yo creo que el miedo es re importante. Si yo hubiese tenido miedo cuando era adolescente, hubiese ido más preparada a vivir al exterior, por ejemplo. Mi mamá hoy en día, hace muy poco, se enteró que yo dormí una semana en una plaza, por ejemplo, en el medio de Francia. Claro. No tenía miedo, entonces salí de una, me metí en otra. Pero bueno, más adelante aprendí a gestionar las emociones, tuve un hijo y ahí me aparecieron todo el miedo del mundo, pero me sirvieron para ser una gran mamá. En realidad que el miedo no te paralice. Exacto. Por ejemplo, ese es el tema, claro. A mí, en mi caso, el miedo me paralizó en todos los sentidos. Entonces, yo dije que como que lo erradiqué, pero en realidad obviamente siempre hay un miedo. Claro. Pero, o sea, siempre es como que me paralizaba, no me dejaba crecer. Y cuando yo solté ese miedo y lo enfrenté, como vos decís, me puse de aliada, Bien. Me atreví, por ejemplo, a ponerme en los medios de comunicación. Claro. Que tenía todo un tema que venía arrastrando, que tenía que ver con el ser escuchada y demás. Bien. Y la vida me dijo, exponete. Dale. En todos los sentidos. Qué bueno. Y yo, o sea, era un si quiero, mi alma quería, pero era algo que me decía, no podés. Y bueno, lo atravesé y acá estamos. Bueno, ¿y cuáles fueron las herramientas que te ayudaron a vos a poder? Porque sí querías, sí sabías, pero no podías porque estaba el miedo, ¿no? Claro, bueno, había toda una creencia interna, quizás por patrones de todo lo que fue las crianzas. Sí, la crianza y demás, donde tomé conciencia que venía de ahí ese miedo. Y sí, la verdad que es como hice una como autoindagación de buscar de dónde venía. Bárbaro. Entonces, al conocer de dónde venía ese miedo y sentir que no era un miedo propio, sino como implantado en mí, entonces pude descubrir que dije, no, yo soy algo por fuera de ese miedo. Claro. Entonces, ese miedo yo lo puedo como controlar, o sea, el yo soy. Claro, yo no soy el miedo, sino que el miedo se estaba apoderando de mí, pero en realidad yo me puse en control de ese miedo y bueno, pude hacer eso. Agarraste el miedo de la mano y cruzaste la calle. Claro. Y así en un montón de cuestiones. Cuando nació mi hijo también tuve millones de miedos. Hasta casi tuve como un episodio de TOC. Claro. Por haber estudiado medicina. Entonces, bueno, fue muy, muy difícil sacarme eso hasta que también es como... Bueno, vos encontraste, digamos, la raíz de un miedo, desde dónde vino, que se infundó ese miedo. Y eso es a través del PNL, que es la programación neurolingüística, te ayuda en esas preguntas profundas y simples, pues son simples, a entender el por qué, el para qué, cómo fue que todo inició. Y ya encontrás la raíz y decís, ok, no me sentí valorada, no fui vista, no fui sostenida, no estuve protegida.
Todo viene desde la niñez o de algo que nos haya pasado en la adolescencia. Pero bueno, tenemos que ser también conscientes de que eso fue lo que nuestra alma eligió atravesar en esa etapa indefensa para que hoy en día la podamos trabajar siendo adultos. Así es, claro. Sí. Porque lo podemos trabajar ahora. De niños es muy difícil hacerle entender a un niño que si le pasa algo grave, ¿para qué le pasó? Claro. Simplemente sostenerlo, acompañarlo y cuando sea más grande le vas a poder dar una explicación más de conciencia. ¿Qué herramientas tenemos entonces como para despertar? Porque creo que la mayoría de las personas queremos estar en paz, en bienestar, que creo que eso es lo que para mí, en mi caso, yo siento, ¿no? Esa transformación me transformó en una persona que no tiene más conflictos, vivo en paz, en bienestar, siento como, o sea, me maravillo por todo, donde antes vivía en conflicto. Entonces, lograr eso queremos lograrlos todos. Sí. ¿Qué te sirvió a vos? Y ahí, cuando vos decís cambio, empieza a aparecer esta alquimia, que es la transformación de uno mismo, que es desde adentro. Claro. Porque yo no puedo venir a decirte a vos, tenés que trabajar los miedos. Claro. Porque sin los miedos, no. Yo te puedo decir, el miedo es una herramienta muy poderosa, la podés utilizar de esta manera y quizás eso a vos te hace un ruidito, una vuelta de rosca. Claro. Entonces ahí vos vas a poder empezar a estudiar inteligencia emocional o hacer una sesión de PNL o de repente, no sé, hay muchas personas que les gusta constelar, entonces puedes constelar el miedo, a accionar, o si de repente sabes la raíz de cierto trauma o algo que te haya pasado, que no sí o sí tiene que ser un trauma, pero si sabes desde dónde viene o con quién se engendró, digamos, eso, el miedo. Hacerte una sesión de registros akáshicos para ver por qué y para qué tu alma eligió vivenciar eso, de dónde viene. Pero yo creo que todas las terapias alternativas para trabajar lo que es la espiritualidad y lo energético sirven para sostener lo que uno necesita a la mano de un psicólogo. Claro. Sí, porque nosotros necesitamos trabajar la mente con un psicólogo, el cuerpo en un gimnasio o saliendo a caminar o con una alimentación consciente y sana, y las energías las tenemos que trabajar a través de la meditación, el cuidar con quienes nos juntamos, qué hacemos y demás. Pero como herramienta principal, a mí el conocimiento energético, para mí empezó por ahí, el conocer mi cuerpo, el primer nivel de Reiki. Yo hice el primer nivel de Reiki y dije, claro, por eso se me cerraba la boca del estómago, decía yo, porque yo quería controlar cierta situación y claro, acá está el control, la fuerza, el poder. Claro. ¿Y por qué no podía hablar? ¿Por qué no podía hablar? Porque tenía este chakra cerrado. Claro, yo no me animaba, entonces cuando se me cierra, y el aprender, el cómo funciona el cuerpo energético, me autoconocí, que el nivel 1 es el autoconocimiento, y ahí pude empezar a caminar con un poquito más de conciencia. Entonces, si querés estudiar algo o ir a una terapia que te ayude, el Reiki para mí es uno de los principales, para mí. Sí, para mí también. Porque no te recomendaría ni loca, estás con un trauma familiar o lo que sea, preguntar las cartas o las runas, yo hago runas vikingas. No, porque lo que es adivinativo, consejos de los guías, por ahí te lo leen según cómo lo interpreta la otra persona, o justo en ese momento esa energía estaba no estaba disponible. Pero lo que presenta tu cuerpo físico, tu alma, en ese momento en el que vos tenés una sesión, se expresa. Es presente, no es ni futuro ni pasado. Trabajás sí o sí lo que tenés hoy, ahora, y que es lo único que, digamos, que importa hoy, lo que nos pasa hoy. No existe nada. Así es. Escuchen a su corazón, el amor nunca se equivoca y busquen adentro. El cambio está adentro. Si quieren mejorar y quieren transformarse a una nueva y mejor versión de ustedes mismos, para mí tienen que empezar desde adentro en eso de preguntarse qué puedo y quiero hacer.